Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio Estación Pacífico en la capital colimense, en la tierra favorita del sol. Transmitimos este viernes, es 8 de mayo del 2020, y hacemos esta transmisión para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos concentrados, obviamente con los ojos puestos en el tema COVID-19, buscando ser útiles, procesar, digerir, organizar información para ustedes, datos, para que ustedes puedan normar su criterio y tomar mejores decisiones para que en conjunto como sociedad podamos salir más pronto de esto. Por ello, todo el esfuerzo de Estación Pacífico como medio en general y de Primera Estación, el podcast de nosotros como medio, está orientado al COVID-19 y a aportarles elementos útiles a ustedes para la toma de decisiones. Antes de comenzar con la información a profundidad, les adelanto lo que tendremos en el menú de nuestro programa de hoy. Vamos a compartirles las dudas que han sembrado y las estimaciones que presentan dos medios prestigiados, dos medios reconocidos a nivel global, las estimaciones que presentan sobre la magnitud del problema de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando de cálculos del periódico español El País y también de cifras, estimaciones que pone a consideración de la opinión pública el diario estadounidense The New York Times. Además de ello, les vamos a compartir lo que dijo el presidente de México sobre las posibilidades de que se pueda replantear las fechas en que iniciaría la vuelta a la normalidad con base en el ajuste en algunas proyecciones del desarrollo de esta pandemia. En el ámbito local, además de darles el detalle de los casos a los que hemos llegado, también les compartiremos de un interesante concurso que está organizando el DIF estatal para celebrar a las madres en su día, obviamente respetando el confinamiento sin convocar a nadie a que se reúna en ningún lado, pero ya les daremos todos los detalles. ¿Cuál es la fotografía de la pandemia en este momento? Pues les compartimos algunos números rápidos. En Colima, 38 casos confirmados. De ellos, 12 están activos, 19 se han recuperado y se han dado 7 defunciones. Hay otros 21 casos sospechosos y se han descartado 231 casos. A nivel nacional, 29.616 casos confirmados, 18.812 casos sospechosos y casi 3.000 defunciones. Exactamente 2.961 defunciones. Son los datos de la Secretaría de Salud Federal de las 19 horas del día de ayer jueves. A nivel global, 3.8 millones de contagios, 270,000 fallecidos por esta causa. Con estos números y con mucha información que compartir, arrancamos. La nota principal. Como les decía, un par de medios con mucho prestigio a nivel mundial han puesto en duda las cifras oficiales de nuestro país. Estamos hablando del periódico español El País y también del periódico estadounidense The New York Times. Lo primero que habría que decir es que el propio gobierno de México ha aceptado que las cifras oficiales no muestran la totalidad de la magnitud del problema en cuanto a casos confirmados. Los 29,000 casos que está en la estadística oficial, pues el propio gobierno de México, en voz del doctor Hugo López-Gatell, que es el vocero de esta epidemia, quien lleva el manejo técnico de todas las decisiones del gobierno de México en este tema, pues ha aceptado que por cómo está conformado el modelo Centinela para el seguimiento epidemiológico, pues las cifras oficiales no incluyen todos los casos que se pueden estar dando
en nuestra sociedad, y ha dicho que por cada caso confirmado pues habría hasta otros 8, lo que nos lleva a pensar que si tenemos cerca de 30,000 casos confirmados, pues habría otros 240,000, es decir, habría hasta este momento un total acumulado de hasta 270,000 casos, ¿no? Números gruesos. Pero el periódico El País dice otra cosa y hace una estimación mucho mayor. También hay que decir, nuestro país, el gobierno de México, lo que sí no acepta es que la cifra de muertos esté con un subregistro. En los últimos días, pues ha abierto la posibilidad de que pudiera haber ajustes, pues, en la cifra de muertos, pero principalmente donde sí se reconoce que la cifra oficial pues no muestra la magnitud del problema es en el total de casos confirmados. Pero bueno, ¿qué dice El País? El título de lo que está planteando es la magnitud de la epidemia en México. Una estimación del País basada en datos oficiales del sistema de salud apunta que el número de contagiados se sitúa entre 620,000 y 730,000 casos. Eso es lo que dice el periódico El País. Les leo el párrafo más importante. Dice: en México hay datos disponibles para tener así sea una idea relativa, ya sea empleando datos de exceso de enfermedades respiratorias detectadas por el Centinela o a través de una proyección desde el número de muertos detectados con COVID-19. Resulta que, tomando en cuenta los supuestos de base utilizados, el país podría tener entre 620,000 y 730,000 casos sintomáticos acumulados desde el inicio de la epidemia. Eso es lo que dice el periódico El País. Si quieren ahorrarse la lectura, está interesante, está un poco denso, un poco confuso las estimaciones que hacen, pero lo que dicen es, a lo largo de esta epidemia, pues revisando la información de seguimiento epidemiológico de otras enfermedades respiratorias, se obtuvieron ciertos datos que después ya las autoridades federales no han compartido, y con base en estos datos hacen una extrapolación para decir pues que en otras enfermedades respiratorias podrían estarse yendo registros pues de casos que en realidad son COVID-19. Y por otro lado, también a través de un modelo realizado por unos investigadores británicos, dicen, con las muertes y las tasas de letalidad global, pues la letalidad no es del 9% como marca México, porque México tiene cerca de 3,000 casos, 3,000 defunciones y cerca de 30,000 casos, es decir, casi 10%, uno de cada 10 fallece de los casos confirmados. Entonces dice, obviamente el denominador en esa ecuación está mal, está infrarregistrado, subregistrado, y por ende con esa tasa de letalidad que se ha dado a nivel global en países donde están siguiendo otros modelos para confirmar casos, haciendo muchas más pruebas, porque México es el país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que menos pruebas realiza, y entonces pues bueno, hace este cálculo y con esas tasas de letalidad demostradas o que son el promedio mundial, pues hace una estimación que les lleva a decir hay entre 620 y 730,000 casos confirmados sintomáticos hasta el momento. Básicamente eso es lo que dice El País. La otra cosa que pone, la otra publicación que pone en duda las cifras oficiales de nuestro país es el New York Times, que el New York Times tuvo un acercamiento distinto. Les cuento el titular. El titular de lo que se ha publicado: cifras ocultas, México desatiende ola de muertes. Según un análisis hecho por el Times, la cifra de personas que pudieron haber muerto de COVID en la Ciudad de México es más de 3 veces la que muestran las cifras federales. Y bueno, para empezar, yo pondría en duda, ahorita les cuento por qué, pero pondría en duda que sea un análisis hecho por el Times, porque lo que hizo el New York Times fue hablar con 3 fuentes que no identifica, que no dice si son funcionarios o no dice si son qué, pero fuentes que saben que ha habido cierta tensión entre el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, y el gobierno de México, que encabeza su aliado y amigo Andrés Manuel López Obrador. Resulta que Claudia Sheinbaum le encargó a algunos funcionarios que hicieran llamadas a los hospitales para preguntarle a los médicos pues cuántas muertes habían tenido por COVID en el día y que cuántas muertes habían tenido
por pacientes que tuvieran síntomas parecidos. Y bueno, hicieron esto a lo largo de una semana y al final compararon eso con la estadística oficial y dijeron es 3 veces más. Y bueno, con base en eso, en que unas fuentes le dijeron eso al New York Times, pues el New York Times dice, en lugar de que en la Ciudad de México y zona metropolitana haya 700 muertes, como dice el gobierno de México, hay 7,500. Básicamente eso es lo que dice. ¿Qué tan sólido, qué tan endeble es metodológicamente? Pues la verdad, la mejor opinión es la suya. Lo que a mí me queda claro y lo que yo concluiría, pues es que desde el exterior de nuestro país hay serias dudas de que las cifras oficiales muestren la magnitud de la totalidad del problema, la magnitud de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Me parece que el propio gobierno de México lo ha reconocido, pero qué tan poco está midiendo las cifras oficiales del problema, pues ahí es donde está la duda entre los científicos, entre los especialistas y ahora, por lo que leemos en la prensa internacional, también entre los periódicos de diversos países del mundo. Hasta ahí yo dejaría el tema y ya a toro pasado, cuando esta pandemia pase, tendremos muchos más elementos para saber si por error o por dolo en algún momento se nos presentó información que no se apegara a la realidad que estábamos viviendo en esta epidemia. Las breves. Y en información local, el Ayuntamiento de Manzanillo, encabezado por la alcaldesa Griselda Martínez, emitió una respuesta ante la toma de la presidencia municipal que realizaron manifestantes el día de ayer, a quienes se les señaló de haber puesto en riesgo la vida de las personas, pues durante la manifestación no respetaron las medidas sanitarias establecidas por las autoridades en materia de salud. La administración municipal aseguró que los integrantes del grupo denominado Consejo Ciudadano por Apoyos Económicos para los damnificados del COVID-19 en Manzanillo, liderados por el exregidor, exlegislador y exdirigente del Partido Verde en el estado, Mariano Trillo Quirós, no cumplieron con las medidas preventivas, a pesar de que la crisis sanitaria por el COVID-19 se encuentra en una situación compleja. Así lo dijo el ayuntamiento a través de un comunicado. En la respuesta que dio el ayuntamiento se informó que los manifestantes fueron atendidos por integrantes de la Comisión de Hacienda del Cabildo, en donde solicitaron por escrito que a 4,000 supuestos comerciantes se les entreguen 20,000 pesos a cada uno, así como 1,000 pesos al mes para 20,000 familias, lo que representaría un gasto de 140 millones de pesos. Además, se aseguró que la manifestación concluyó de forma violenta, ya que hubo insultos y golpes a la puerta de la presidencia. También la propia presidenta municipal, Griselda Martínez, compartió el día de ayer en sus redes sociales un mensaje, pues que no es explícito en cuanto a que se refiera a ellos, pero dice: ¿quién se iba a imaginar que dar una comida calientita al día a quien no tiene que comer generaría tanta rabia? Los que hoy gritan con odio infinito exigiendo dinero para los pobres son los mismos que cuando se mantuvieron en el poder o se beneficiaron de él, provocaron la pobreza de los que hoy dicen representar, aparte de impresentables, desmemoriados. Pues esa la respuesta oficial y la respuesta extraoficial de la alcaldesa Griselda Martínez a las manifestaciones. En más información local, el DIF estatal lanzó un concurso en línea para festejar a las mamás en el marco del Día de las Madres, el 10 de mayo. Con este concurso buscan que con apoyo de sus familias, las madres graben un video, pues haciendo lo que más les guste, ya sea bailando, cantando, recitando un poema o lo que sea. Los videos con más reacciones se van a hacer acreedores a un premio que enseguida les cuento de qué se trata. La dinámica consiste en que deben grabar las mamás en un video en el que las mamás aparezcan, no debe durar más de 1 minuto, haciendo pues la actividad que más disfrute, como ya les dije. Este video lo tienen que enviar con sus datos al perfil de el DIF estatal en Facebook, a la cuenta de Facebook del DIF estatal. La fecha límite para enviar estos videos es el miércoles 13 de mayo a las 10
de la mañana. Los 20 videos que más reacciones obtengan, es decir, más likes, me gusta, me sorprende. Ahora, ¿cuál es la otra reacción que hay? Me importa, ¿no? Es que es como abrazando un corazón. Que yo no le pondría un corazón, ¿no? O sea, a mí como que no solamente cosas que me provoquen un sentimiento de amor o de ternura o algo así de corazoncitos y amoroso me importan, ¿no? O sea, es como un chido, ¿no? Chido tu tema, me importa este tema. Pero bueno, el que tenga más reacciones se va a hacer acreedor al premio. ¿En qué consiste el premio? Los 20 videos que más reacciones tengan. En 1,000 pesos en efectivo, un paquete de carne asada y una canasta de frutas o verduras para que puedan festejar sin salir de casa el Día de las Madres. Lo van a poder festejar obviamente pues más adelante del propio Día de las Madres, porque es el 13 de mayo cuando cierra la recepción de videos. La lista de ganadores va a ser publicado el 14 de mayo en la misma cuenta del DIF estatal en Facebook. Los premios se les van a llevar al domicilio de las ganadoras con el objetivo de que no tengan que salir de casa. Pues vale la pena que las madres colimenses participen para ver si se llevan este interesante premio, y además pues en el trayecto se van a divertir. Información nacional. Y en el ámbito nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dio a conocer que luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteara al G20 realizar un esfuerzo para garantizar a todos el acceso a medicamentos, equipo médico y participar en el desarrollo de una posible vacuna en contra del COVID-19, se presentó una resolución a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la cual, destacó Ebrard, fue aprobada por 179 países. Es la resolución presentada por México con más respaldo en la historia de la participación diplomática de nuestro país. Ebrard explicó que la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Noruega y otras organizaciones mundiales coinciden con esta resolución, en la que las instituciones de investigación de cada país trabajen en conjunto para investigar el COVID-19 y la posible creación de una vacuna. México va a aportar 1 millón de euros y posteriormente quizás se tengan que aportar más recursos, así lo dijo el canciller. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Marcelo Ebrard en la mañanera presidencial de este viernes. La Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Noruega y otras iniciativas mundiales convocaron, coincidiendo con la resolución que acabo de platicarles, convocaron un esfuerzo global, mundial, para que las instituciones de investigación que cada país proponga puedan en conjunto trabajar la investigación de las posibles vacunas. La aportación nuestra en este momento para ingresar al equipo es de 1 millón de euros y posteriormente tendremos que hacer aportaciones mayores dependiendo de los protocolos en los que estemos, porque tenemos que financiarlo entre todos los países. Por su parte, el presidente señaló que el pico de contagios por COVID-19 en la Ciudad de México se puede presentar entre este fin de semana y el próximo 20 de mayo, que después de esa fecha la cantidad de casos empezará a disminuir, aunque precisó que eso corresponde solamente a la capital del país y que en cada región pues estas fechas pueden variar dependiendo de cómo se ha dado el desarrollo de esta epidemia. También dijo que la próxima semana se van a dar a conocer las nuevas proyecciones respecto a la contingencia sanitaria y con ello cualquier cambio que pudiera darse respecto a las fechas que ya habíamos platicado antes del inicio del regreso o del inicio del fin, que eran el 17 de mayo o finales de mayo. Pero escuchemos al presidente López Obrador. Anoche tratamos precisamente en la reunión de salud el que estamos, en el caso de la Ciudad de México, en la fase de mayor contagio. Estamos en el pico. Que esto, según nos informaron, puede durar hasta el día 20 del mes, desde ahora hasta el 20. Y la proyección es que a partir de ahí empiece a bajar
el número de contagios y ya el descenso de la pandemia. En el caso de la Ciudad de México, porque como lo han dicho los especialistas, cada región tiene sus propias características. Y bueno, tendremos que estar atentos a estos anuncios. Se había dicho que en las zonas en los municipios de baja transmisión, de baja intensidad de la pandemia, se podrían comenzar a retomar actividades con mayor normalidad a partir del 17 de mayo y que en el resto de los municipios hacia el arranque del mes de junio. Sin embargo, ya veremos si con las nuevas proyecciones estas fechas se mantienen, se modifican. Hay que estar atentos. También en el ámbito estatal, pues se ha dicho que por los datos que se tienen, pues aquí vamos más tarde, pues no necesariamente más lento, sino simplemente comenzamos después, por lo cual la fase 3 llegará después, por lo cual el regreso a la normalidad tendría que ser después de lo que está sucediendo en otras partes del país que comenzaron antes con esta epidemia. Tendremos que estar muy atentos y tendremos que mantener la cabeza pues muy fría, muy relajada. Tenemos que tener paciencia, templanza, porque esto quizás va a durar más de lo que nos habían dicho y de lo que nosotros quisiéramos. Y bueno, con esta información terminamos el episodio de hoy, no sin antes enviarle un mensaje a todas las madres del estado de Colima, a todas las madres que nos escuchan, y también hacer un llamado a las parejas de esas madres, las que tengan pareja, a los esposos, a los hijos, que si quieren celebrar a sus madres, si no viven, si no están en confinamiento con ellas, es decir, si viven en domicilios distintos, pues no las visiten. Ese es el mejor regalo que les pueden dar. Llámenles, hagan una videollamada a través de Zoom, de WhatsApp. Hay muchas alternativas. Manifiéstenle el cariño, envíenle comida por algún servicio de estos que reparten a domicilio, lo que sea, pero no se junten a celebrar porque las pueden poner en riesgo, sobre todo a las madres que sean ya adultas mayores o que tengan alguna comorbilidad. Hay que cuidarse en extremo. Y otra reflexión que tendríamos que hacer es la carga de trabajo que tienen las madres siempre, no solamente con esta epidemia. Tendríamos que reflexionar mucho como sociedad sobre la repartición de las labores del hogar, sobre la equidad, sobre los roles de género que seguimos reproduciendo, los cuales tienen grandes dosis de machismo y de misoginia y de inequidad, pues. Pero sobre todo en este momento también la carga de trabajo para las madres que representan los hijos pues está siendo mucho mayor porque están todo el día en casa y obviamente lo hacen con gusto, pero necesitan un respiro. Las madres no tienen tiempo para ellas porque los hijos ahora están, sobre todo me refiero a los que tienen hijos en edad escolar y demás, ¿no? Que son chiquillos todavía, pues requieren atención todo el día. Si le quieren regalar algo a su esposa por el Día de las Madres, pues dejen de ser baquetones, dejen de estar ahí echados y pónganse a hacer todo lo que hace ellas en los días normales. Háganlo al menos ese domingo. Háganle, yo creo que ese sería el regalo que más disfrutarían. Salgan con los niños al jardín, organicen algo y que ella se pueda quedar acostada viendo Netflix sin atender nada de lo que de lo que ustedes tengan de necesidades o de cualquier cosa, ¿no? Netflix, que por cierto ya con los cambios fiscales pues hay un incremento en las tarifas, pero bueno, sin llorar, ¿no? Sin llorar, es nada más un cambio relacionado, entiendo, con el IVA, que pues se lo trasladan al consumidor, y si ya porque te subieron 16 pesos o 20 pesos ya no quieres entrarle, pues deja de ver Netflix, ¿no? Y ve el techo de tu casa, o ve la ventana, o ve lo que quieras.
Pero bueno, con esta información y a nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el Día de las Madres, el viernes y el fin de semana que ustedes se merecen. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos.